Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 6, parte sexta, la filosofía del romanticismo. Capítulo 1, la polémica sobre el kantismo, 537, Humboldt. En el ideal humanístico de Schiller y Herder se inspiró la obra de Guillermo de Humboldt, 22 de junio de 1767 al 8 de abril de 1835, creador de la moderna ciencia del lenguaje. Los problemas que ocupan a Humboldt son los de la historia, del arte, del lenguaje, además del problema político. A los primeros dedicó ensayos o breves tratados que en parte quedaron inéditos y en parte se encuentran incluidos en sus escritos de crítica literaria y filológica. Sobre la religión, 1789. Sobre la ley de desarrollo de las fuerzas humanas, 1791. Teoría de la formación del hombre, 1793. Plan de una antropología comparada, 1795. Sobre el espíritu de la humanidad, 1797. Consideraciones sobre la historia universal, 1814. Consideraciones sobre las causas eficientes de la historia universal, 1818. Sobre la tarea de los historiadores, 1821. Sus ideas sobre el arte están incluidas en los ensayos literarios, especialmente en el sobre el Hermann y Dorotea de Goethe, 1797-1798, mientras las políticas se hayan expuestas en un amplio escrito titulado Idea de una investigación sobre los límites de la acción del Estado, 1792. El principio fundamental de Humboldt es que en los hombres y en su historia vive, actúa y se realiza gradualmente la forma o espíritu perfecto de la humanidad, que vale como ideal y criterio valorativo de cualquier individualidad y de cualquier manifestación humana. Como Schiller y Herder, Humboldt sostiene que el fin de los hombres está en los hombres mismos, en su formación progresiva, en el desarrollo y la realización de la forma humana que les es propia. En este aspecto, el estudio del hombre debe ser objeto de una ciencia, la antropología, que, aun tendiendo a determinar las condiciones naturales del hombre, temperamento, sexo, nacionalidad, etc., se proponga descubrir, a través de ellas, el idealismo mismo de la humanidad, la forma incondicionada a que ningún individuo se adecua jamás perfectamente, pero que sigue siendo el fin a que tienden a acercarse todos los individuos. Esta ciencia deberá tratar el material empírico de manera especulativa, organizar filosóficamente el estudio histórico del hombre y considerar la condición real humana desde el punto de vista de sus posibles desarrollos. Humboldt llama espíritu de la humanidad a la forma ideal humana, que no se haya nunca realizada empíricamente, aun siendo el término de toda actividad humana, y reconoce en este espíritu de la humanidad la fuerza espiritual de que dependen todas las manifestaciones del hombre en el mundo. Los grandes hombres han sido aquellos en que el espíritu de la humanidad se ha afirmado más potentemente, como, por ejemplo, acaeció en Goethe. Y los grandes pueblos aquellos en que en su desarrollo se han acercado más a la realización integral de ese espíritu, como fue el caso de los griegos. La búsqueda y la realización de la forma incondicionada de la humanidad es también el fin del arte. Este transforma la realidad en una imagen de la fantasía y por eso se desvincula de la realidad humana, dando lugar a un reino ideal. Pero precisamente por ello sobrepasa los límites de la realidad, la purifica y la idealiza y, representándola en la fantasía, la convierte en una totalidad, en un mundo armonioso y compuesto. El carácter de totalidad es, con el de la fantasía transfiguradora, el elemento esencial del arte. En este aspecto, la poesía tiene una verdad propia que no es reductible a la de la historia o la de la ciencia. Esta verdad consiste en su acuerdo con el objeto de la imaginación, mientras la verdad de la historia consiste en el acuerdo con el objeto de la observación. La historia le parece a Humboldt como el esfuerzo de la idea por conquistar su existencia con la realidad,
La idea se manifiesta en la historia en una individualidad personal, en una nación y en general en todos aquellos elementos necesarios y determinantes que el historiador tiene la misión de entresacar y poner de relieve sobre el conjunto de los aspectos insignificantes o accidentales. Para el hombre que no puede conocer el plan total del gobierno del mundo, la idea puede revelarse solo a través del curso de los acontecimientos, de que ella constituye al mismo tiempo la fuerza productiva y el objetivo final. El fin de la historia solo puede ser la realización de la idea representada por la humanidad, en todos sus aspectos y en todos los modos en que la forma finita puede ligarse con la idea. Y el curso de los acontecimientos puede solo interrumpirse allá donde ni la una ni la otra se hallan ya en condiciones de penetrarse recíprocamente. A la idea de la humanidad se vincula el lenguaje. El lenguaje es la actividad misma de las fuerzas espirituales del hombre. Y puesto que no hay ninguna fuerza del alma que no se activa, no hay en el interior del hombre nada tan profundo o tan oculto que no se transforme en lenguaje y no se reconozca en él. Gracias a esta común raíz humana, todos los lenguajes ofrecen en su organización intelectual algo semejante. La diversidad interviene, por lo que se refiere a esta organización, bien sea por el grado con que se haya manifestado la fuerza creadora del lenguaje, grado que es diferente de pueblo a pueblo y en diversos tiempos. Bien sea porque en la creación del lenguaje actúen otras fuerzas, además de la inteligencia, o sea la fantasía y el sentimiento. Fantasía y sentimiento, determinando la diversidad de los caracteres individuales, determinan también la diversidad de los caracteres nacionales y, por consiguiente, la multiplicidad de los lenguajes. El lenguaje es el mismo sentido interno en cuanto poco a poco llega al conocimiento y a la expresión. Está, pues, ligado a las fibras más íntimas del espíritu nacional. Y en la diversificación de este espíritu encuentra la raíz última de sus divisiones. Es, además, un organismo que vive solo en la totalidad y en la conexión de sus partes. La primera palabra de una lengua la preanuncia y presupone toda. Humboldt ha podido, gracias a esta idea suya, transformar el estudio del lenguaje de pura obra de recopilación en comprensión del fenómeno del lenguaje en su totalidad. La exigencia de garantizar la libre realización del espíritu y de la humanidad en el hombre conduce a Humboldt a restringir los límites de la acción del Estado. Su escrito político, que no fue publicado hasta 1851, restringe el papel positivo del Estado a la garantía de la seguridad interna y externa, excluyendo, por ir más allá de los límites del Estado, cualquier acción positiva encaminada a promover el bienestar y la vida moral y religiosa de los ciudadanos. Lo que afecta directamente al desarrollo físico, intelectual, moral y religioso del hombre cae fuera de los límites del Estado y es el objetivo propio de los individuos y de las naciones. El Estado puede favorecer semejante tarea solo al garantizar las condiciones en que pueda desenvolverse con seguridad. Pero toda intervención positiva suya es dañina por ser contraria a la condición indispensable para alcanzar el completo desarrollo de cada individuo, es decir, la libertad. Esta doctrina es la antítesis anticipada de la concepción ética del Estado que defendió después Hegel.